7 minutos han pasado de las 9 de la noche y la imagen que ilustra este plano es la que da cuenta de una información que impacta a todos. Sí, totalmente. Pero que se venía... Sí, se veía venir, pero no con estas calificaciones. Exactamente. ¿Sí? Es que esta tarde la justicia decidió imputar al expresidente Alberto Fernández. ¿De qué se lo acusa, Jorge? A ver, el fiscal Ramiro González definitivamente creyó toda la declaración, todo lo que dijo Fabiola Yáñez, porque lo imputa por lesiones agravadas en contexto de violencia de género y también un agravamiento por el vínculo, es decir, eran pareja, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenés una figura importante que tiene una escala penal que va de los 3 a los 10 años de prisión. Y además por amenazas, otra figura que tiene de 2 a 4. Yo te decía concurso real. Bueno, a nivel jurídico hay dos tipos de concurso. Concurso ideal, sí, que es cuando un mismo hecho es abordado de dos maneras diferentes, pero en conjunto, esto para explicarlo de manera simple, y concurso real es cuando son hechos por separados y ahí puede haber una sumatoria de pena en el caso de que exista una condena. Es decir, 1 más 1 más 1 más 1, que tal vez no sean la suma final. La cuenta no es aritmética, exactamente, ¿sí? Pero lo pueden llegar a condenar por las lesiones por un lado y por las amenazas por el otro y después una unificación. Salvame de una pena. Duda, Jorge. Sí. La figura de violencia de género, sí, ¿está tipificada en el Código Penal? Claro, es un agravamiento. Siempre se remite al artículo 80 del Código Penal, donde aparecen todos los agravamientos del homicidio. Pero está bien, ¿cuáles son las puede haber un circunstancias? vínculo, por ejemplo. Claro. Puede haber la utilización de un elemento contundente, un arma de fuego, participación un de 2 o 3 más personas. Ajá. Exactamente, un arma de fuego, que sea personal de una fuerza de seguridad. Te hago la siguiente pregunta. A ver, pero digo, cuando uno lee el artículo 80, Fer, aparecen todos los agravamientos del homicidio. Bueno, eso es trasladable a cualquier otro delito. Bien, bien. De estas características, ¿no? Exactamente. En esta imagen de que fuese un presidente, sí, no un cónyuge, sí, un presidente, sí, con todo el poder que reúne la figura y su tarea cotidiana, sí, ¿puede tomarse como un elemento que puede inclinar la balanza aún más de ese lado con peso o no tiene nada que ver para la ley? No agrava la pena. Ajá. Para nada. Aclaro, las lesiones graves tienen que ver con el tiempo de recuperación y además están agravadas, valga la redundancia, por estas condiciones que estamos hablando. Correcto. Pero que sea presidente, lo único que va a servir es para la interpretación de los hechos que haga la justicia, los investigadores, sobre la relación de poder que existía entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, más allá de su vínculo conjugal. Es muy bueno, ¿sí?, lo que estás manifestando, porque así vamos comprendiendo en términos más coloquiales a lo que va a ir indefectiblemente a lo estrictamente técnico. Si te parece, vemos en nuestras placas de qué se lo acusa. La imputación es la acusación, ni más ni menos. La justicia encuentra elementos que funden la decisión de pasar a la segunda instancia una vez recibida la denuncia y termina imputando a la persona que es acusada. Bueno, justamente esto es lo que decíamos, lesiones graves doblemente agravadas. Las lesiones graves tienen que ver con el tiempo de recuperación, la gravedad de la lesión, lo que le provocó, lo que la lastimó a la persona. Un ojo en compota, un brazo repleto de hematomas, una patada en el vientre cuando estaba embarazada, etcétera. Sí, bueno, y agravadas, esto por el vínculo que existía entre esos dos y en el contexto de violencia de género. Y después amenazas coactivas para evitar que la víctima lo denuncie. Y acá entra a jugar un personaje a terciar. ¿Te acordás? Apenas empezó esta historia dijimos, poco va a durar Juan Pablo Fioribello como abogado de Fabiola Yáñez. Bueno, él aparece en el relato porque era la persona que utilizó, al parecer, Alberto Fernández para llamar e interceder con Fabiola Yáñez para que no haga las denuncias, para decirle que no le convenía denunciar a Alberto Fernández. Es decir, bueno, justamente está enfrentando ahora también una denuncia en el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Motivo. Porque al parecer jugó a 2 puntas. Pará. Esa es la punta de uno de los ovillos. Sí. Pero durante estos últimos días hemos estado analizando, ya sumamos a Marcelo, enseguida para ver las implicancias políticas, hemos estado sumando otra
o distintos ovillos que tienen sus puntas, que pueden llegar a ser los entornos de la víctima y el victimario. Sí. Hablame enseguida, un segundito, sí, de quien fuera ministra de la Mujer. Sí. Ayelén Macina. Ayelén Macina. Hoy se presentó esa. ¿Y qué porque dice? Además sacaron una compulsa, ¿sí?, para que se le investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recordemos que Fabiola Yáñez dijo: yo viajé a Brasil con ella, le manifesté lo que me estaba pasando, le mostré las fotos, me dijo que ella se iba a encargar y finalmente no ocurrió nada. A ver, era la primera línea y era la responsable de política de género y de mujeres en el país. Era ella quien sabía y no hizo absolutamente nada. Tiene un antecedente, nosotros lo hemos nombrado acá, Fer, y que era la responsable del área de mujer de la provincia de San Luis cuando fue asesinada en el medio de la pandemia del aislamiento Magalí Morales. ¿Te acordás? La mendocina que muere en Santa Rosa del Conlara, un pueblecito bien al norte, justo en el límite con la provincia de Córdoba, antes de llegar a Villa Dolores para ubicarnos geográficamente. Que es hallada sin vida en una comisaría. En el calabozo de la comisaría de Santa Rosa. Claro, después de ser detenida en el marco de la ASPO del aislamiento, hacen pasar la causa como si fuese un suicidio. Es la hermana la que insiste una y otra vez en la justicia hasta que finalmente los forenses dicen: esto no fue un suicidio, esto fue un asesinato. Para que se entienda y vamos hilando la historia, porque la exfuncionaria nacional ya venía con una situación compleja y de posible encubrimiento, por el cual no están imputadas ni acusadas ni nada. En realidad, su silencio, ¿no? Exactamente. Marcelo, ¿cuáles fueron las implicancias políticas de esta imputación? Te voy a leer unos versos, unas líneas de un comunicado que firmó hoy Alberto Fernández y se hizo conocer particularmente en el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Leo, con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre. Los hechos que se me imputan son falsos. Esto es una parte de un comunicado que hoy dio a conocer el ex presidente de la Nación y hasta hace pocas horas el presidente del Partido Justicialista, renunciando de manera indeclinable a la presidencia del Partido Justicialista, que no lo quiere involucrar en todos estos hechos y en esta investigación. Hay que recordar que ya en febrero el expresidente, que era el presidente del Partido Justicialista, había pedido una suerte de licencia. Se le había suspendido un poco la presidencia del partido. ¿Por qué? Porque en febrero es cuando se publica y se ventila públicamente la investigación que desató todo este escándalo en Argentina. La investigación madre, un hecho de corrupción muy importante y que involucra al gobierno del presidente Alberto Fernández, a él en persona, a su secretaria y a otros funcionarios más, y tiene que ver con otro escándalo, en este caso de corrupción, el de los brokers de seguros, donde básicamente las empresas públicas quedaban en manos de una sola persona, que era el esposo de la secretaria privada, histórica secretaria privada de Alberto Fernández. Comienza a investigarse esa causa. Se cree que durante el último año alrededor de 3.500 millones de pesos podrían haber ido a parar al entorno del por entonces presidente de la Nación. Cuando se cruzan los teléfonos de la secretaria, aparece este escándalo. En el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández aparecen las primeras fotos que determinan el inicio de esta investigación paralela, del cual nos ha ocupado prácticamente todo el tiempo, que es el caso de los golpes y las palizas que el presidente Alberto Fernández en su momento le daba a su por entonces esposa, hoy ex esposa, Fabiola Yáñez. Fernández se enfrenta a dos situaciones ante la justicia. Acá tenemos el comunicado. Sí, muy grave. Extremadamente complicado. Muy grave, sí. Muy grave, porque lo otro es corrupción. Están investigando un acto de corrupción. Sí, pero corrupción casi muy fácil de determinar. Porque dejaron todos los dedos pegados. Porque era muy simple. A ver, había un artículo en el borrador que limitaba la contratación de brokers y de intermediarios. Ese artículo alguien presionaba para que lo saquen, y quien termina intermediando y haciendo ese rol para la contratación de los seguros de las empresas del Estado,
que por decreto tenían que contratar con Nación Seguro, termina siendo el esposo Héctor Martínez Sosa, el esposo de María Cantero, privada, que era la secretaria histórica de Alberto Fernández. Todo muy feo y muy oscuro y muy burdo. En verdad, Fernández ya había perdido el apoyo de todo el justicialismo. Recordemos que en esta semana, lo comentábamos aquí, el Partido Justicialista de Mendoza comenzó a tomar distancia claramente en contra de Fernández, por supuesto, y emitiendo una opinión favorable a Fabiola Yáñez y un pedido a la justicia, más allá de otras consideraciones políticas, para que investigue rápidamente este hecho. Veíamos detrás en la pantalla el comunicado reciente de otro partido justicialista poderoso a nivel nacional, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace mucho que no gobierna, pero hoy tomó distancia porque las figuras que están dentro del Partido Justicialista en Buenos Aires, bueno, muchas de ellas responden al kirchnerismo y directamente se queda sin ningún tipo de apoyo ni ancla política a Alberto Fernández. Jorge. El fiscal Ramiro González dispuso de 30 medidas, entre ellas la citación como testigo de María Cantero, pues testigo clave Cantero en este caso. Llegó, a mí mirá que te lo he preguntado 10 veces. ¿Cantero llegó a ser funcionaria? Y evidentemente sí. Estuvo nombrada por un decreto. Los nombramientos se producen por decretos presidenciales, ¿no? Es una figura importante dentro del elenco de la unidad presidente. Claro. ¿No? Porque, pero insisto, yo digo, cobraba un sueldo del erario público, había sido nombrada a través de un decreto, porque la figura del nombramiento decanta en la convierte en funcionaria. En funcionaria. Sí, claro. Una funcionaria que no denuncia. Bueno. Es lo mismo por el cual se lo está investigando al otro sujeto. Bueno, por ejemplo, a Federico Saavedra también, que es citado. ¿El médico? Como de la unidad presidente. Testigo, era el jefe de la unidad médico presidencial. Y también Daniel Rodríguez, que era el intendente de la quinta presidencial. Era quien manejaba todo en la quinta presidencial, además de expedir historias médicas en sanatorios, egresos, hospitalarios. A Sofía Pachi también. No sé Sofía sé quién es Sofía Pachi. Amiga personal de Fabiola Yáñez, por la cual se habría originado una discusión, porque es la persona a la que le manda Alberto Fernández un mensaje de texto para seducirla, para conquistarla, para entablar algún tipo de relación, sin recordar que era una amiga personal de su pareja en ese momento, y eso genera una discusión dentro de los 9 hechos que señala y detalla el fiscal. Aparece que como consecuencia de eso hubo un zamarreo, un apretón fuerte en el brazo de Fabiola, uno de los últimos episodios de violencia. Y a Yelén Macina, por supuesto, ¿no? Y a Yelén Macina, obviamente, sí, que hay una compulsa ministra para investigarla ya directamente a eso. Incluso se suma, la community manager del perro. También está siendo investigada porque fue nombrada en un cargo en el Poder Ejecutivo. Pero hay que diferenciar entre un empleado y un funcionario. Lo dijiste la vez pasada. El funcionariato tiene otro rol. Uno puede ser un empleado, puede ser un contrato, un empleado público. ¿Sí? El funcionariato tiene otro rol y otras responsabilidades a la hora de escalar, ¿sí? Dentro de esta historia. Sin ánimo de seguir estirando y perplejos por lo que estamos diciendo, por lo que se va reconstruyendo, no olvidemos el tema del aborto, porque ahí podría constituirse en la figura del delito, la interrupción del embarazo, dependiendo de la fecha en la cual fue 2016 estaba penalizado. Practicada la interrupción del embarazo. Claro, 2016 estaba penalizado. Atenti con esto, y no entra en las excepciones que contemplaba el Código Penal en ese momento, porque existían excepciones. Esto no, en ese momento estaba penalizado. De hace décadas. Mucho para seguir analizando. Gracias.